Puedes seguir adorando. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te damos gracias por tu presencia, tu bondad, el saber que tú eres real y que habitas en medio de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio nuestro. Y el nombre de Cristo sea glorificado, tu nombre sea enaltecido, nuestras almas sean edificadas y que seas tú tocando cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Eso, hay días en que uno empieza a adorar, ¿verdad? Y uno como que se quisiera quedarse ahí y seguir adorando al Señor. Hoy te vas a ganar los chavos. Quédate aquí. Una de las cosas cuando Dios se deja sentir es que nosotros entendamos que sin Él no podemos hacer nada, que lo necesitamos. Y cómo Él en cualquier circunstancia de nuestra vida puede hacer una gran diferencia. De hecho, en la forma como nosotros manejamos nuestros asuntos, define nuestro concepto de Dios y nuestra identidad. Cuando estamos en medio de diversidad de circunstancias, ahí nuestra alma y nuestro espíritu, aunque esté en crisis, sabe que Dios sigue siendo Dios. Y cantábamos en esta mañana de este asunto de, llenar el trono de alabanza. Porque es que no hay otro lugar mejor donde uno pueda acudir que no sea el trono de Dios. Y cuando uno alaba a Dios, uno está reconociendo que Él es el Señor, que Él es soberano, que Él es Rey. Y de hecho después cantábamos y hablábamos de Dios como Rey y Señor. Y ante ese Rey, en esta última canción, pues expresábamos que ante ese Rey nos debemos volver a ese Rey. Y eso implica, el volvernos a Él es reconocer el señorío de Él sobre la vida de nosotros, porque muchas veces se nos olvida eso. Nos encanta el asunto de la salvación, que somos salvos, que Él es nuestro Salvador, pero se nos olvida que Él es Señor también, y Él es quien dirige nuestra vida. Y a veces dentro de las circunstancias nuestras vienen pruebas, vienen circunstancias difíciles, que mi concepto de Dios va a hacer la gran diferencia. Por eso en el Salmo 69, me gustaría que lo buscara, y voy a ir rápido sobre él. Es un salmo de David, y voy a leer los primeros 3 versos. Salmo 69. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y cuando uno empieza a leer este salmo, David empieza a describir un momento de angustia y de prueba por el cual él estaba pasando. Cuando uno sigue leyendo el salmo, la mayoría de estas pruebas venían de ataques de otras personas. Hay otras partes del salmo que algunos teólogos piensan que también puede haber algún asunto con alguna enfermedad que David pasó. Que de hecho hay algunos salmos que hablan sobre eso. El punto es que David se encuentra en un momento de tremenda angustia, y cuando uno analiza esto, uno recuerda que uno ha pasado por momentos también difíciles. Todos pasamos por circunstancias que provocan
que salga a la luz nuestra fragilidad, ¿cierto? Y esto lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. De hecho, hay ocasiones en que nos enfrentamos a pruebas que los recursos nuestros, nuestra capacidad, nuestra experiencia, tenemos familia cerca, nos ayudan a sobrellevarla. Y hay otras veces que pasamos por circunstancias donde aún teniendo los recursos, no podemos. Aún teniendo los recursos, no podemos. De hecho, nosotros descubrimos en cada prueba y en cada circunstancia que cada prueba tiene su propio proceso y su propio tiempo. ¿Usted descubrió eso? No todas las pruebas son iguales, no todas se procesan igual de rápido, no todas golpean de la misma manera o nos afectan de la misma manera. Hay algunas que la trabajamos, clamamos a Dios, vemos la respuesta inmediata, y hay otras que como que se extienden, y esa es una de las cosas que David expresa aquí. Yo quisiera primero hablar, y voy a hablar, no me voy a extender mucho, porque hoy celebramos la Cena del Señor, y una de las cosas que implica la Cena del Señor es la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre nuestra vida. Y como ese sacrificio de Jesús tiene unas implicaciones para toda la vida nuestra. El Evangelio tiene que ver con todo. No es solamente un asunto de adoración y ministerial. Tiene que ver con nuestra casa, nuestro matrimonio, cuando estamos enfermos, porque hay salud, ¿o no? En la cruz fue pagada nuestra salud, ¿verdad que sí? Hay asuntos maritales que Dios nos da luz en qué tenemos que hacer, con los hijos, en los trabajos, etcétera. En la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia. Todo eso Dios nos da dirección y el Evangelio tiene que ver con todo. Pero esa persona que se maneja en todas esas esferas es una persona, es un ser humano. Y es un ser humano que es frágil y que tiene una naturaleza pecaminosa. Y por si usted no lo sabía, usted es uno y yo soy otro. Y nosotros nos manejamos en todas esas esferas y batallamos en todas esas esferas. Y en muchas de ellas salimos para adelante, le metemos mano con la experiencia que hemos adquirido y aún pataleando, pero le metemos mano y salimos a flote. Y hay otras que nos han golpeado. Recientemente yo he escuchado muchas cosas y he visto muchas cosas de personas que están pasando por circunstancias donde ellos reconocen que no tienen la respuesta ni tienen el poder para afectar los resultados. Por ejemplo, si a usted le dan un diagnóstico terminal y le dicen que usted tiene un mes de vida, usted no puede afectar ese resultado, pero usted sí puede clamar al cielo, ir al trono de la gracia, hablar con Abba dar una orden y su cuerpo recibir el impacto sobrenatural del Espíritu Santo y usted ser sanado. Y luego cuando le hacen pruebas, usted no tiene nada. Dios es capaz de hacer eso. Por eso nuestro concepto de Dios en todos nuestros asuntos es importante, nuestra identidad, en quién nosotros hemos creído. Miren este asunto. Por ejemplo, en estos primeros versos que hemos leído, ahí vemos el efecto de la prueba. En el verso 1 nos habla que es de un dolor muy profundo e interno. Fíjense que él dice, las aguas han entrado ¿hasta dónde? Hasta el alma. No es un asunto solamente exterior. Por dentro esto me está destruyendo. Dice ahí mismo en el verso 2 que a veces el efecto de una prueba es que ni siquiera sentimos que podemos estar de pie. Por ejemplo, cuando viene una depresión, pasa eso. También dice que a veces nos sentimos arrastrados, dice el verso 2, y como que nos hundimos ahí, ¿verdad? Estoy hundido en cieno profundo. Han venido abismos de agua y la corriente me ha negado, ¿verdad? Somos arrastrados, nos sentimos como que arrastrados por la prueba y como que nos estamos hundiendo en ella. Vienen momentos que son así. Lo otro es, dice el verso 3, que a veces
cada día se hace largo y sentimos como que Dios no ha hecho nada, ¿verdad? Estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido y dice, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No está diciendo que Dios no puede hacer nada. Lo que está diciendo el verso es todo lo contrario. Él sabe que Dios lo puede hacer y lo que le sorprende es que Dios todavía no lo haya hecho. Porque Él está esperando que Dios haga y usted espera que Dios haga cuando usted sabe que Dios tiene el poder de obrar en esa circunstancia que usted está pasando. Si no, usted no estaría esperando de Dios nada. Estaría peleando con Él. Y más adelante, inclusive en el verso 20, puede llegar un momento en que nos sentimos hasta solos. Porque en el verso 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Esperé consoladores y ninguno hallé. A veces nos sentimos solos en medio de esas circunstancias. Como que no sentimos el support que necesitamos en ese momento. Ahora, dentro de esa experiencia que parece que era bien difícil, hay otros versos que nos hablan de cómo él miraba a Dios y lo importante de mirar a Dios en medio de la prueba. Porque el punto no es la prueba, es lo que Dios va a hacer en medio de ella. Y en el verso 13, por ejemplo, dice, a pesar de todo eso, pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad, por la abundancia de tu misericordia, dice él, por la verdad de tu salvación. Yo oraba a ti porque yo sé que tú eres misericordioso y que tú tienes el poder de salvarme, de sacarme de esta circunstancia. Tú eres así, tú eres poderoso, tú tienes el poder. Y en esos momentos David no trataba de ser el fuerte ni buscar cómo resolverlo. Dice, a ti yo oraba. Él fue a la fuente más importante y la principal a la que debemos acudir en medio de una circunstancia difícil, que es Dios mismo. Luego más adelante, en el verso 14, David entendía que Dios podía sacarlo y liberarlo de ahí. Mira lo que dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado. Fíjate cómo le dice, sácame, porque él no puede salir por sí mismo. Pero él sabe que Dios sí lo puede hacer. Escúchame bien. Y esto es importante, este mensaje, porque vienen muchas circunstancias difíciles. Ya tú las has pasado, de algunas ya te levantaste, vendrán otras, y otros están pugilateados por 20 cosas del COVID, que si me vacuno, no me vacuno, que si qué sé yo qué. Y yo quiero que tú sepas que no importa lo que pase, ni lo que tú veas, ni lo que tú experimentes, la diferencia la hace Dios a como tú manejas eso. Tu mirada no es en el COVID ni en la prueba, es en Él. Tú no puedes olvidar tu identidad, que tú estás bajo promesa, que tú tienes un papá que se preocupa por ti. Y aunque no has resuelto las cosas como tú esperabas, en el tiempo que tú esperabas, no significa que Él no esté obrando. Sí, pastor, pero es que como Él, yo clamo y estoy ahí y no escucho nada de Él. Y como muchos han escrito por ahí, recuerda que cuando estamos en un examen, en una prueba, el maestro hace silencio. Pero no es que no esté. Así que vamos por ahí. Y en el verso 18, recuerdan que él hablaba de su alma, este asunto interno que él tenía. Fíjense en el verso 18 lo que él dice. Acércate a mi alma y ¿qué? Redímela. Sácala de donde está. Que no esté más apocada. Que se levante en el nombre de Jesús. Que provoque alabanzas. Redímela de esa atadura del dolor, de la angustia, de la desesperación, de que como que nada va a pasar. Redímela de ahí, porque mientras se mantenga ahí, la prueba va a tener el control.
Pero cuando Dios nos saca de ahí y nuestra mirada la ponemos en Dios, la prueba pierde fuerza y pierde autoridad sobre la vida tuya. Y el verso 19, y este me encanta porque es una de las cosas que yo siempre he tenido presente. Y él dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. A veces yo he estado en unas situaciones. ¿Usted sabe qué es lo que me consuela? No es que Dios ya trató con la prueba. No, estando en la prueba. Usted sabe algo que me produce una profunda paz. Profunda. Que cuando estoy ahí, miro al cielo y digo: esto no está fácil, pero tú sabes. Esto no te toma por sorpresa. Tú sabes lo que me está pasando. Tú sabes cómo yo me siento. Yo sé que tú me amas. Yo sé que mi vida está en tus manos. Y como tú sabes, yo voy a descansar en que tú sabes y que mi vida está en tus manos. Y eso me produce una paz tan grande. El saber que Dios sabe. Dios sabe cómo estoy. Dios sabe lo que me pasa. Eso no me toma por sorpresa. Porque Dios lo permite. Hay unos misterios, unas cosas ahí que yo no lo sé. Pero yo sí sé que Él me ama. Él es mi Padre Celestial. Yo estoy en sus manos. Y si Él sabe, yo me tengo que quedar tranquilo. Porque Él está en control. Por eso, ¿se acuerdan el texto? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces eso es lo mejor que hay que hacer. Confiar en Él, en que Él sabe. Por eso, el salmista nos enseña cuál debe ser nuestra respuesta en la prueba. En el verso 30 y 31, una de las cosas que dice, y que lo hemos cantado aquí, es que en medio de la prueba hay que creer y confiar en Dios, adorándole en medio de la prueba. Porque fíjese que en medio de su prueba, el verso 30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré. Esta es la pregunta. Cuando describimos ahorita por lo que él estaba pasando, y usted tiene ganas de alabar. Nadie tiene ganas de alabar. ¿Cómo tú quieres que yo alabe? Tú no sabes cómo yo estoy. Y es ahí donde entra lo que la Biblia llama los sacrificios de alabanza. Que es que aunque mi alma no quiera, yo le digo: alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a tu Dios. Y mi carne que no yo, alma mía, alábalo. Como decía Sandra Salvá, y empiezo a cantar un coro, y empiezo después con otro, y empiezo, cuando voy por el 9, ya yo estoy danzando. Se me fue ya la prueba. Porque uno se envuelve en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hay queja. En la presencia de Dios hay bendición. Hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Y allá nos lleva el Espíritu Santo. Hermano, se puede adorar en medio de la prueba cuando tú tienes un concepto correcto de Dios y de tu identidad y en quién tú has creído. Que a veces arrancar no es fácil. Sí, a veces uno empieza pistoneando, pero uno termina con un flow. ¿Cómo te entiendes? Al principio casi ni sale. Y el tiempo, y le digo: y diablo, para ti. Y si tuviera un micrófono, diablo. Y Dios pone un cántico nuevo en mis labios. Verso 32. Confía que tu prueba va a ser un testimonio de la grandeza de Dios. Tú tienes que creer eso. Mira lo que dice el verso 32 al principio. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Van a ver lo que Dios hace.
¿Cómo Dios se va a glorificar? Bueno, yo le creo a Dios. Hermano, Dios nos ama tan profundamente, hermano. Tan profundamente. Y entender que la respuesta está en buscar a Dios. Por eso él decía, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Pero si te encierras en la prueba y empiezas a patalear, tú le estás dando poder a la prueba y empieza a consumirte. Pero cuando tú ahí en medio le crees a Dios y tú sabes que está en las manos de Él, Dios se hace presente. Un ejemplo de esto, Jesús en el Getsemaní oró ¿cuántas veces? 3 veces. Padre, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso se llama hematohidrosis en la medicina. Que cuando usted llega a un nivel de tensión, los capilares de la cabeza pueden empezar a romperse. Y usted sudar sangre. ¿Usted no lo ha visto en un ojo, sangre en su ojo, con un capilar que se reventó? Cuando alguien está en una presión bien fuerte, puede pasar. No es que usted va a un chorro de sangre, tampoco es eso. Pero sí puede salir sangre en el sudor. Eso está probado por la ciencia. ¿Y qué pasó cuando Dios vio a su Hijo amado? Cuando vio a aquel en el cual Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dice la Biblia en Lucas que envió un ángel para fortalecerlo. Y es que cuando nosotros estamos en crisis, tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Fue donde Abba. Fue a la presencia del Señor. ¿Por qué allí? Porque en la presencia del Señor, tú y yo vamos a encontrar recursos que en ningún otro lado los puedes encontrar. Solo en el trono de la gracia. Poder, fortaleza, autoridad, y te levantas y dices, vamos para la cruz ahora. ¿Qué es lo que hay? ¿Tú me entiendes? Y te empodera. Y tú dices, yo no sé qué rayo me pasó, pero esto está bien bueno. Y tú te das cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en una vida que confíe y le crea a Él. Alabado sea el Señor. Yo no estoy hablando solamente porque lo estoy leyendo. Yo he vivido eso. Dentro de mi impotencia y mis fragilidades, he visto el poder de Dios, aleluya, manifestarse. Y lo otro es, verso 32, entender, ¿verdad?, que la respuesta está en buscar a Dios y que Dios escucha al quebrantado. Porque dice el verso 33, Jehová oye a los menesterosos, a los que están en necesidad. Por eso podemos patalear y eso, pero no podemos quedarnos en el piso toda la vida llorando. Dios sabe y Él está dispuesto a levantarte. Yo no me puedo quedar en el piso ahí quejándome. Llega un momento que me tengo que parar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que me va a levantar es que, Él se lo dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Y termino con esto. Verso 34 al 36. Dios espera que en medio de eso, y cuando tú veas su mano, tú celebres la victoria, aunque no hayas visto todo lo que tú esperabas ver. Celebra de antemano. Por eso uno dice cuando ora, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por qué, por lo que vas a hacer. Que yo no sé todavía, pero te doy gracias a Dios porque tú vas a hacer más cosas. Tú eres Dios soberano. Tú das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la Biblia. Dios siempre va más allá de lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque eres bueno y nos ama. Y por eso de los versos 34 en adelante dice, alábenle los cielos y la tierra, los mares, todo lo que se mueve en ellos. Alábenlo, aleluya. Porque Dios salvará a Sión
Reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. En Sion, su ciudad, donde Él está en control, donde su reino está establecido. Dice, ahí van a estar los que creen en Él y confían en Él. ¿Qué más tú quieres que yo te diga? No necesitamos sermón de 3 horas para entender eso, ¿verdad que no? Pero sí necesitamos una cosa. Aplica lo que cantas. Hablamos de fe. Hablamos de llenar el trono de alabanza. Hablamos de que Él es rey. ¿Ah? Hablamos de que nos volvemos a ti. Porque muchas veces nuestro problema está ahí. Que venimos a Él solamente en las crisis. Y Él dice, ¿por qué? Cuando te puedes deleitar cada día en mi presencia. Y yo quiero, mira hermano, los servicios y los cultos son para ministrar. Y hay algo que yo quisiera que tú no hagas nunca. Cuando tú necesites que se ore por ti y ser ministrado, alza tu mano y solicítala. ¿Sabes cómo se le llama eso? Fe. Pero no te creas el Superman o la Supergirl, o que nadie sepa, porque eso es un pensamiento infantil. En la iglesia no podemos pensar de esa manera, porque este es el cuerpo de Cristo y Dios está en medio nuestro. Y cuando nosotros oramos los unos por los otros, y cuando yo sé que mi hermano está en una situación difícil y pide oración, y nos unimos a Él, nos hacemos uno con Él. Y eso es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero hay cosas en tu vida que quizás no pasan porque tú no permites que pasen. Tienes que moverte en fe, tienes que dar un paso, tienes que creer. Y Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere que tú veas lo que Él es capaz de hacer en la vida tuya y en las circunstancias que quizás te están afectando. Y yo quisiera, en el nombre de Jesús de Nazaret, que si hay alguien aquí, yo no sé tu prueba, quizás no es tan grave como la de David, pero te carga. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo ahí? ¿Tú crees que hoy Dios puede cambiar tu lamento en baile? ¿Tú crees que tú puedes salir de aquí adorando y con flow? ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque si no, perdiste el tiempo. Porque esta es la casa de papá. Y nosotros no vinimos a sentarnos ahí. Nosotros vinimos aquí con expectativa de lo que Dios va a hacer. Venimos a adorar. Yo dije, ¿a quién sanará Dios hoy? ¿Qué milagro hará hoy? Aleluya. Hay que venir a la casa con esa expectativa. Entonces, cuando todos nos metemos ahí en adoración, en el mismo espíritu, estamos envueltos, Dios se mueve, Dios hace cosas, Dios hace milagros y prodigios, porque ve que la casa viene en esa actitud. Y yo quisiera saber si hay alguien aquí que necesite esa oración. Ponte en pie donde estás. Y sé honesto contigo y con Dios. Débora, ayúdenme, vayan cerca de alguien que esté de pie. Si alguien está cerca, yo no quisiera que nadie de pie esté solo o sola. Mire para el lado y vaya, y si tiene que orar, acérquese a la persona. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Empiece a orar ahí. Necesito a alguien con Adrián. Necesito a alguien con Liz y con Roberto allá y con... Hermano, nosotros le creemos a Dios. Usted no quiere que sus hermanos y sus hermanas salgan hoy con alabanza. Hermano, ore. Y únase a la oración aquí. Necesito a alguien con Roberto y con Lisa allá. Allá. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Dios del cielo. Mi alma alaba al Dios del cielo. Rey, estoy con Roberto.